el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Los discípulos de Juan, acostumbrados al sacrificio, al ayuno, pero también apegados a aquellas normas, a aquellos preceptos que difundían los doctores de la ley y los fariseos sobre el ayuno y sobre otras costumbres y tradiciones, se sorprenden de que los discípulos de Jesús no hagan aquel ayuno. Y le preguntan bien: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan, como los discípulos de los fariseos? Y entonces Jesús les explica algo que a lo mejor en nuestro tiempo, con el tiempo ya no alcanzamos a comprender. En tiempos de Jesús y antes, el ayuno siempre ha sido una práctica penitencial, pero una de las connotaciones que tenía el ayuno era pedirle a Dios que enviara al Mesías prometido. Entonces por eso Jesús responde aquello de: cuando los amigos del novio están, pues no van a ayunar. Es decir, en la boda no hay ayuno, hay fiesta, hay que comer. ¿Quién es el novio? Es Jesús. Y la costumbre del ayuno para pedir el Mesías, pues es algo del pasado, porque el Mesías ya está. Para esta razón, penitencialmente sigue siendo algo aún hoy válido. Jesús mismo ayunó e invitó a los apóstoles a ayunar cuando les dice: esta clase de demonios solo con ayuno y oración se vencen. Entonces el ayuno no es que haya pasado de moda, pero para pedir el Mesías sí. Entonces tiene varias connotaciones. La de pedir el Mesías ya no cabe. Y esa era la razón por la que ellos estaban ayunando en aquella ocasión. Por eso Jesús dice: pues ya no. ¿Qué nos deja esto? Bien, una primera cosa, cuando le preguntan a Jesús, a veces a mí me sorprende cómo mucha gente es muy atrevida para preguntar cosas. No sabemos las circunstancias que está viviendo una persona. Imagínate un diabético que puede tener problemas de hipoglucemia, que le digas: es que tienes que ayunar el miércoles de ceniza y otros días. Espérate, tenemos que ser prudentes y saber las razones de cada persona. El ayuno sigue siendo algo válido, y en la iglesia sigue siendo una ley ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo, y algo muy recomendable muchos días del año. Pero hay que ser prudentes con el hermano. Por otra parte, ya que tomaron una costumbre antigua, me refiero al ayuno para pedir el Mesías, y quisieron aplicarla en tiempo de Jesús, cuando Él es el Mesías, nos lleva a pensar cómo algunas cosas del pasado las seguimos teniendo como algo válidas. Sí, hay cosas, tradiciones de nuestra iglesia que siguen siendo algo importante el día de hoy y que debemos cuidar, pero hay que saber discernir y no apegarnos a costumbres antiguas. Fijémonos cómo ahorita la pandemia nos ha cambiado y mentalmente a veces nos resistimos a algunos cambios. Se requiere una mentalidad nueva para un tiempo nuevo, vino nuevo en odres nuevos, y el Evangelio es algo siempre nuevo, por lo tanto requiere un corazón siempre renovado para poder acoger la palabra de Dios, para poder acoger a Cristo. Se requiere entonces una disposición de dejarnos abrazar por el Señor, antes de decir cumplir cualquier otro mandamiento. Antes,
No quiere decir que los mandamientos no sean importantes, claro que sí, y siempre lo vamos a remarcar. Pero antes de eso, déjate amar por Dios. Ese es el querigma. Y cuando le enunciamos a alguien por primera vez, la salvación es: Dios te ama. Antes de decirle, apréndete los mandamientos, antes de decirte, apréndete todas estas preguntas, Dios te ama. Por lo tanto, el corazón nuevo es el que se deja amar por Dios y el que ama a Dios sobre todas las cosas. De ahí parte todo. A vino nuevo, odres nuevos. El Evangelio es esa novedad. Cristo es siempre la novedad para nosotros, por lo tanto requiere un corazón renovado para recibir a Cristo. Siempre novedad, siempre bueno, siempre nuevo, siempre dispuesto a acogernos, a arroparnos y a estar en nuestro interior. Dispongamos nuestro corazón renovado para recibir a Jesús. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Dios los bendiga.